Buenos días, pues aquí mira, seguimos con las preguntas y respuestas. Esto se está poniendo bueno. Ahora sí ya es un hecho de que desaparecen los institutos que fueron solapando a los tantos corruptos que fueron desde Salinas hasta el Cupetes de Peña. Vamos a seguir escuchando. Vamos a quitar el recuadro para que se vea completo. Hay un reacomodo del personal y ahorramos. Pero así es toda esta reforma administrativa. Voy a tener una reunión el lunes con el gabinete ampliado para hacerles la propuesta y que entre todos se vayan resolviendo las opciones, se vayan presentando opciones, alternativas y también qué modificaciones tenemos que hacer al marco legal, las iniciativas que tenemos que enviar, si es una sola iniciativa para reformar distintas leyes o son varias, pero esto, para que tengamos una estructura administrativa ajustada a nuestra realidad, no un gobierno obeso, bueno para nada, costoso, que no le cueste más de la cuenta el gobierno al pueblo. Ah, perdón. Daniel. Muchas gracias. Señor presidente, muy buenos días. Daniel Marmolejo, de la Cuarta República y Voces del Periodista. Hace 11 meses, señor presidente, exigimos de buena forma que se abrieran los medios públicos del Estado mexicano a nuevas voces. Al menos en este tiempo tenemos 12 proyectos que quisiéramos presentar a las autoridades correspondientes en el afán de no solamente estar en redes sociales luchando, sino que como las redes sociales tienen dueños y ya vimos que generan apagones y que también hay infodemia y que también se controla y se censura a los comunicadores alternativos y a quienes tratan de llevar la voz del pueblo, quisiéramos ver, señor presidente, como primer asunto, si se mantiene esta posibilidad para poder presentar y sean valorados estos proyectos. Sí, desde luego, en todos los medios públicos debe haber posibilidades de trabajo y de participación de periodistas, de comunicadores. Desde luego, en la medida de nuestras posibilidades, pero sí debe de procurarse que haya estas oportunidades de participar en medios públicos. Y tenemos, en efecto, que estar creando medios alternativos de comunicación. Esto que tú bien señalas como un apagón, ¿sí? Esto que hicieron hace unos días en Estados Unidos es una mala señal. Es un mal presagio de que deciden empresas particulares silenciar, censurar. Eso va en contra de la libertad. Entonces, no se vaya a estar creando
un gobierno mundial con el poder de el control de las redes sociales, un poder mediático mundial, además un tribunal de censura como la Santa Inquisición, pero para el manejo de la opinión pública. Es gravísimo. Claro que hay que estar pensando en opciones, en alternativas, porque sí, yo creo que fue un antes y un después en el caso de las redes sociales, lo que sucedió hace unos días. Luego leí la carta del dueño de Face y lo sentí con mucha prepotencia, con mucha arrogancia. O sea, hablando de sus normas y que la libertad y el derecho a la información y el papel de las autoridades legal y legítimamente constituidas. Entonces, sí, hay que pensar en eso, no confiarnos, porque ya padecimos durante mucho tiempo lo que fue el control de los medios de comunicación convencionales. Aparecen las redes sociales y es una etapa nueva, todos lo celebramos. Yo sigo sosteniendo que son benditas redes sociales, pero estos últimos acontecimientos sí deben de preocuparnos y de ocuparnos en no dejar de crear medios alternativos y que se permita siempre el que se informe al pueblo, que se garantice el derecho a la información. Entonces, así contesto tu pregunta. Sí, sería importante, señor presidente, nada más para terminar esta reflexión de usted, que ahora que el Internet público va a llegar a todas las comunidades, hubiese una alternativa a YouTube, que México creara con sus científicos sus propias redes sociales, previendo los embates, porque ahí es donde se da la guerra híbrida. Señor presidente, en uno de los proyectos que hicimos, que se llama Cuatro Titanes dentro de la serie Incorruptibles, presentamos en las 2 últimas semanas los análisis de 4 psiquiatras quienes valoraron a los expresidentes de México desde Salinas hasta su antecesor. Los resultados son devastadores para el pueblo de México. No solamente se ha luchado contra el neoliberalismo, es lamentable decirlo desde el punto de vista humano y sin el afán de estigmatizar a quienes padecen enfermedades de este tipo, que es parte de la condición humana, pero México fue gobernado por personas con serios problemas. La conducta general que plantean 4 psiquiatras de muy alta valoración y un neurocirujano está definido como narcisismo maligno. Imaginemos cómo se le ha entregado el poder público a estos funcionarios. La situación trasciende en este momento de manera significativa porque la Fiscalía General de la República ha hecho un anuncio de que estarían prácticamente judicializándose las carpetas de investigación sobre el tema de Emilio L. Los implicados son justamente 3 expresidentes, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas. Funcionarios de muy alto nivel como Luis Videgaray, José Antonio Meade, José Antonio González Anaya. Ha habido, pues es una gama muy amplia de funcionarios. Quisiera omitir los nombres por respeto a cualquier investigación, pero estamos prácticamente
prácticamente en los albores de que en México se haga justicia y que lleguemos quizás a un maxi proceso. Esto es fundamental dentro de la transformación de México y quizás es parte del llamado que usted hizo respecto a que estos temas estaban aparentemente estancados. Sabemos, y por lo que usted también ha señalado, de la autoridad y el valor que tiene la Fiscalía en México, la importancia que se le da, pero también ha habido una preocupación social muy grande sobre estos temas. ¿Cuál es su reflexión, señor presidente? Muchas gracias. Bueno, no me gusta, no estoy de acuerdo en hacer pues ningún comentario sobre las características personales de ningún servidor público actual o pasado. No considero que eso deba tratarse. Somos libres y cada quien hace su valoración. Lo que sí considero que debemos de continuar luchando contra la corrupción, contra los abusos de poder, contra el mal gobierno. Prepotencia. Eso tiene que ser algo central en nuestro país, o sea, es un objetivo básico, el que no se permita la corrupción, el que no se permita el influyentismo, el que no haya impunidad. Por eso lo que está haciendo la Fiscalía es correcto. Y también recuerdo lo que se va a llevar a cabo cuando se le pregunte al pueblo si quieren que se juzgue o no a los expresidentes. Esto es un avance importante. Yo he sostenido que soy partidario de pensar hacia adelante, de no anclarnos en el pasado y de gobernar con el ejemplo, de decir, ya hay una etapa nueva, estamos en un proceso de transformación y lo que vamos a hacer es evitar la corrupción, no hacer lo mismo, porque era cruel el que llegaban, encarcelaban a algunos, utilizaban chivos expiatorios y luego ellos hacían lo mismo o peores cosas. Entonces, es un punto final, eso fue lo que planteé, y hacia adelante que nos juzguen con severidad a los nuevos servidores públicos. Por eso es que mandé la iniciativa para que el presidente pueda ser juzgado en funciones como cualquier ciudadano, que no haya fuero presidencial. Entonces, lo que esté en proceso, porque también no puedo jugar el papel de encubridor, no soy tapadera, lo que está ventilándose en la Fiscalía, pues eso sigue su curso, porque no le voy a hablar a Alejandro Germanero para decirle, y además él no me lo permitiría y haría bien, no le voy a hablar, no continúes con este proceso. Él es libre y es una institución autónoma. No, y porque le pagamos nosotros. Tiene todo nuestro respaldo y le tenemos confianza al fiscal.
Pues yo no. Entonces, lo que ya está en curso, que se inició, que se desahogue. Pero nosotros no vamos a perseguir a expresidentes. Lo dije y lo sostengo, no es mi fuerte la venganza. ¿Tenemos que hacer la consulta? Sí, porque de lo contrario estaría yo actuando como encubridor. Ahora, si me preguntan cuál va a ser mi actitud en la consulta, voy a votar en contra, ya lo he dicho. Pero es un voto. Y van a ser los ciudadanos los que van a decidir. Wilson. Y también si se decide que se enjuicie a los expresidentes, tienen que contar con todas las garantías legales para la defensa. Este es el proceso. Al final, la justicia no solo es encarcelar a la gente. Claro que sí. La justicia es también prevenir, evitar que se cometan ilícitos. Si nosotros no hablamos de corrupción, como era antes, que no se usaba la palabra corrupción, no se escuchaba. Si se tolera la corrupción, pues nunca se detiene la corrupción. Pero si se estigmatiza al corrupto, se exhibe al corrupto, si hay un juicio público en contra del corrupto, con eso se está avanzando mucho en la moralización del país. Que ese es el propósito. Es que se necesitan ¿Qué pasaba ejemplos. antes? Era Castigos ejemplares. de hábiles, de vivillos, Pues siguen siendo. de gente que se ufanaba de su influyentismo, de su corrupción. Y bueno, ya lo hemos dicho tantas veces, cuáles eran las consignas. El que no tranza, no avanza, político pobre, pobre político. La moral es un árbol que da moras y sirve para pura. Mirada. Era muy normal, se le aplaudía al corrupto, pues hasta exhibían sin ninguna limitación sus riquezas mal habidas. Ahora es distinto. A ver, ¿qué ande un político en un Ferrari? Sí, lo hay. Antes tenían colecciones, o si las tienen ahora, Sí, lo hay. los pasados están en Vente a Puebla. estacionamientos Morelos. guardadas. Los aviones privados, los yates. Imagínense, se puso de moda tener Veracruz. departamentos no solo en Miami, sino en Nueva York. Políticos. Les contaba yo la historia de un político muy famoso de hace poco, que estudió en una escuela pública, como estudiamos todos, o la mayoría, ahí, de gente humilde. Ahí fue subiendo, la secundaria también, la preparatoria, la universidad pública, y de repente político, ¿no? Y
diputado y presidente y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue, y termina viviendo en una residencia en las lomas de Chapultepec. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo hizo? Me platicaba un amigo de su generación, pues si lo conozco bien, íbamos junto a la escuela. ¿De dónde? Ahora sí que, como diría Chicoche, ¿quién pompó? ¿De dónde salió la casa de las lomas? Adelante. Ya no hay